Y va a estar muy chido porque hoy vamos a tener un invitado que se llama Ejecatl. Ejecatl es miembro, bueno, de la comunidad del rancho electrónico. No sé si alguien ha escuchado hablar del rancho electrónico. ¿No? El rancho electrónico es, digamos, como una comunidad de hackers. Hackers en el sentido de la palabra en el que, digamos, su filosofía es que el conocimiento esté al alcance de todas las personas, ¿no? Esta idea de que en YouTube haya tutoriales de todo tipo, ¿no? Y al alcance de todos para que muchas personas puedan hacer cosas que antes, digamos, no Se, se podía tener el acceso. se le Entonces, conoce digamos, también como hacktivismo. claro. Hacktivismo, hackear de forma blanca, que es para como repartir información y demás, ¿no? Abrir medios a la comunidad. Sí, bajo esta filosofía se crea el rancho electrónico y bueno, Hegatel es miembro de esta comunidad y es muy interesante pues, lo que nos va a dar él, porque él sabe mucho de medios alternativos, medios comunitarios y de hecho no sé si sepan que también se pueden solicitar no solamente concesiones de radio comunitaria, sino también de televisión comunitaria. Y justo Ejecatul tiene un proyecto ahí de telecomunitaria. Solamente me parece que hay 3 concesiones en todo México, telecomunitaria, y una de ellas la tiene Rancho Electrónico. Digamos, eso es una mirada muy superficial del asunto. Ya Ejecatul nos contará más adelante. Pero bueno, ojalá que con lo que investigaron o saben de medios alternativos y lo que nos dirá él, pues daremos 20 minutos después de que él hable para preguntas y respuestas. Entonces, si quieren ir anotando sus preguntas en el chat y ya les iremos dando lectura para que él se las conteste. ¿Va? Y también, bueno, ahorita que en lo que llegamos más también, nos gustaría que, no sé, dos de ustedes vieron algún medio alternativo o radio comunitaria que nos puedan contar y que vean como cuáles sean sus similitudes. Ok, ¿Alguien? yo, yo en realidad de la parte que investigué justo fue como esta alternativa de redes, pero nos enviaba como por ejemplo justo a los grupos como secundarios que se van haciendo ya sea de WhatsApp o Facebook, que justamente es como una red virtual, pero estaba como algo confundido porque justo cuando ustedes nos mostraron las fuentes, siento que todo es como relacionado a eso, pero como virtual, ¿no? O está como mutando, pero parte de la misma ideología de comunicarte directamente con alguien, de justamente formar vínculos entre las personas, solo que en este sentido tal vez de una forma más cibernética. Ujú. ¿Alguien más Sí, que... Ah, gracias, Karim, por tu participación. Y sí, las comunidades cibernéticas, justo como lo tiene muy presente ya él, ¿no? Las comunidades cibernéticas o comunidades virtuales es, digamos, como una nueva forma de organizarse y de hacer comunidad y creo que es muy válida y también es muy válido justo aprender más sobre ello. Dice Yael, hoy no tengo micrófono. No te preocupes, Yael, si tienes algún comentario, duda, ya sabes que ahí está el chat. Ahí te leeremos. Pero, ¿alguien más tiene un comentario? Por ahí creo que Jacqueline no había levantado. Sí. Hola, Jacqueline, ¿cómo estás? Hola, bueno, yo he presentado estaciones de radio por internet. Ya no es tan necesario como una antena, como antes que era demasiado Jacqueline, necesario para poder. ¿crees que puedas apagar tu cámara porque tienes un poco problemas con el audio? Igual si la apagas, un poco mejor. A ver, ¿ya se escucha mejor? Sí, sí, se escucha mejor. Muchas gracias. Bueno, yo he escuchado a estaciones de radio, pero ya no con la antena, sino que se ha vuelto un fenómeno donde vía internet es una estación de radio y dan diversos
tipos de música, tipos de comunicación. Inclusive yo creo que ahora la radio se ha extendido un poco más en ese sentido, ¿no? Porque puedes encontrar desde noticias, desde música de todo tipo y cualquier información que tú busques, pero ya vía internet. Hay una estación de radio que se llama Digital y precisamente es por internet. Y he encontrado varias estaciones de este tipo. Bueno, ese fue el medio que yo encontré, ¿no? Bueno, respecto al tema. Bueno, bueno, también nos gustaría hablar que dentro de las similitudes que pueden encontrar en la, bueno, y saludamos a todos los que ya llegaron. Ah, Alejandra, si quieres compartirnos de una vez, por favor. Sí, hola, buenas tardes, ¿me escucho? Vale. Bueno, estuve investigando sobre los medios alternativos y encontré uno que me llamó la atención, que es aquí de Morelos, de Hueyapan. Es el radio comunitario Hueyapan y se transmite por el 105.5 FM. Entonces dicen que lo que quieren lograr es que esta radio la puedan gestionar los campesinos y artesanos, que también para que den a conocer todo lo que ellos hacen. Dicen que también un antecedente es el grupo de los Tigres, que ellos ayudaron a evitar la tala forestal clandestina en Hueyapan y también tenían un proyecto de rescate del náhuatl en Hueyapan. Entonces me llamó mucho la atención. Gracias, Alejandra. Súper importante todo lo que dices, ¿no? El planteamiento de cómo crear la radio y para qué va a ser la radio, ¿no? Y en dónde se ha involucrado esta radio, ¿no? ¿Qué necesidades ha visto que tiene su comunidad, como por ejemplo los talamontes, que es algo muy grave por la erosión y demás, y el tráfico de madera, y que esta radio ha visto como una forma necesaria de comunicar el problema que se tiene en su comunidad. Creo que ya es un momento un poquito. Ya, creo que es un momento muy importante porque, como podemos ver, la mayoría de todos estos han construido una identidad en torno a sus comunidades y resolver problemas también en torno a sus comunidades. Si han visto los logos, tienen que ser algo representativo o algo representativo con la comunidad o con su misión, visión de cómo resolver ciertos problemas de su comunidad, que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque así podremos dar la jerarquización, podremos ver cómo construir nuestra información y cómo modelarla. Va a ser mucho más fácil. Para eso, hoy vino a apoyarnos Luis, que también es del colectivo, que nos va a hablar todo sobre la misión, visión y toda esta construcción identitaria de los medios alternativos, que es muy importante porque se tiene que ver desde la perspectiva de la comunidad. Y pues, si quieres ya empezar, Luis. Sí, claro, ¿qué onda? Yo soy Luis. A lo mejor varios no me conocen, pero soy Luis. Yo les voy a hablar de identidad. Todos tenemos un concepto de identidad, ¿no? De qué es lo que somos, o es alguien o algo, o tenemos una idea de qué es lo que es nuestra comunidad, ¿no? Como una definición muy sencilla, la identidad podría ser rasgos, atributos o características de un algo que existe, ¿no? Podría ser una persona, podría ser una empresa, un equipo de fútbol, o sea, muchísimas cosas tienen una identidad, pero esta identidad no es fija, no existe una identidad que sea tal cual fija, como aquí hay una cita que me gusta mucho de Eduardo Galeano, que dice: al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. La identidad no es una pieza de museo, quietecita en la vitrina, sino la siempre asombrosa síntesis de las contradicciones nuestras de cada día. ¿Qué quiero decir con esto? Al construir una identidad, tenemos 3 piezas claves, que es la misión, la visión y los valores. En este caso nos hacemos la pregunta: ¿cuáles son mis objetivos como comunicador para crear nuestra misión dentro de esta identidad? Cada uno de nosotros tiene sus objetivos para crear algo, ¿no? En este caso,
En mi caso personal es como mi misión como artista visual, pero ustedes que están en la onda de periodismo y radio comunitario, tienen que preguntarse cuál va a ser mi objetivo como comunidad, como comunicador comunitario. Eh, en la visión tenemos que pensar cuáles son nuestros objetivos a corto plazo o dónde me veo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos nosotros la idea de decir que como comunicador comunitario queremos tener una concesión en la televisión, eso va a ser parte de esta identidad que vamos a ir formando. Y, por ejemplo, no sé si han visto, no sé, el caso este de Bimbo, de cuando un señor que entregaba pan o algo así a una tienda le empezó a robar a un viejito y que enseguida lo despidieron, ¿no? Entonces, aquí vamos a los valores. El decir valores no significa que vamos a hacer una listota de valores y que tiene que sonar bien bonito para nuestra identidad, ¿no? No, el decir los valores, tenemos que buscar tres que nos representen y que en cualquier problema que tenga nuestro giro, nuestra labor como problemas como comunicadores comunitarios, tienes que resolverlo sin darle la espalda a estos valores, ¿no? O sea, si pones que dentro de estos valores, en tu identidad eres honesto, obviamente nunca vas a darle la espalda como comunicador comunitario, así sea una mínima decisión, ¿no? O sea, puede ser que como comunicador comunitario necesites, no sé, comprar papel. Y entonces al comprar papel, te dan más de cambio, ¿no? O sea, ese ser honesto tiene que estar aplicado hasta en esas sencillez pues de cosas que nos pueden pasar, ¿no? Entonces, al ligar esta cita de Eduardo Galeano, que nuestra identidad no es quieta, sino constante, eh, al hablar de ya en el ámbito como laboral, por así decirlo, o en la práctica del comunicador comunitario, esta identidad no te cierra a proyectos o no te cierra a colaborar con alguien, ¿no? Por ejemplo, digamos que ya tienes establecida tu identidad con esta misión, visión y valores y no sé, sale a trabajar o una chamba con una televisora súper chida, ¿no? Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo lo aceptan, lo rechazan? ¿Sigo mi identidad o qué pasa, no? En mi experiencia con esta onda de las identidades, no te cierras, ¿no? O sea, lo escuchas, qué características del proyecto puedes hacer con las características de tu identidad y lo trabajas para seguir compartiendo estos principios, por así decirlo, que tú tienes, ¿no? Estos objetivos que tú tienes. Entonces, estas identidades lo que se trata es de alguna forma aprovechar, dependiendo de nuestra misión, que es como lo más importante de la identidad, eh, dependiendo de esta misión, eh, aprovechamos de alguna forma todas estas variables que rodean nuestro contexto, porque no es lo mismo formar una identidad estando no sé, en Ciudad de México a estar en un estado, ¿no? Y no significa que haya como una balanza de identidades, que exista como no, pues es que su identidad está mejor o así, ¿no? Más bien depende de las características de la misión que quieres hacer y obviamente que sea funcional a esta misión que quieres aplicar, ¿no? No sé si me revolví tantito o si tienen alguna duda o algo así. Sí, justo Karim tiene tiene preguntas, ¿no? Puso en el chat.
Sí, bueno, ando en eso, estaba ahí haciendo mi listita. Bueno, puedo preguntar la primera al menos, que sería de cómo comenzó todo tu proyecto, así porque sé que es como bastante independiente. Entonces, así, ¿cuáles consideras que hayan sido como los pasos para que ahora estés como ya de una forma más estable y justamente como constante, ¿no? Ya con un equipo y todo esto. Esta pregunta es sobre, como, sobre identidad o sobre el invitado que vamos a tener al ratito de... Ah, pues justamente es para el rancho. Ajá, Ah, sí, entonces es sí. para... Sí, ahorita estamos Ah, hablando de identidad y el este, invitado va a venir en unos minutos. una aclaración, o sea, Oh, Luis no hace Hellcat. ups. Luis es parte del colectivo también, o sea, y él como que está explicando ahorita el tema sobre la identidad y la creación de la misión visión. Sí, ¿No? porque es importante como comunicadores comunitarios tener una identidad hacia nuestra comunidad, ¿no? O hacia otras comunidades, porque digamos ¿cómo le vas a explicar a alguien tu trabajo, no sé, en segundos? O sea, no podrías aventarte todas estas palabras para explicarle a alguien que se acerque a tu trabajo como comunicador comunitario, ¿no? O Sí, Luis, sea, perdón, es que tienes una duda aquí. A ver si surge una duda de Montserrat. Dice, ajá. ¿la nace por la necesidad de pertenencia? Sí, sí, o sea, hay muchas cosas que influyen en la creación de esta identidad. Una es pertenencia, eh, otra, como les comentaba hace rato, es para, de una forma muy concreta y abstracta, explicar tu proyecto. Así, como ustedes, bueno, la relación de imagen con el ojo, con la lectura, es muy rápida. Entonces, eh, ¿cómo vas a explicar todo tu proyecto que a lo mejor es de muchas, muchas páginas en tan solo en unos segundos, ¿no? Entonces tienes que abstraer toda esa información que como lo dije hace rato, está como en tu contexto y en tu creación, en tu construcción de identidad para explicar esto que es tu concepto, por así decirlo, haces la pertenencia, la apropiación, o sea, tu identidad es como, eh, ¿cómo decirlo? La forma en la que te sienten, por así decirlo, porque no podemos decir nada más conocer, ¿no? O sea, es la forma en que te sienten las demás personas cuando estás construyendo un proyecto de esta magnitud como comunicador comunitario. ¿Alguna otra pregunta tiene alguien? Sí, por aquí hay una pregunta de Yoringel. Ajá. Te pregunta, ¿la identidad es una necesidad? ¿Uno puede seleccionar su identidad? ¿La identidad es consciente o inconsciente? Esta pregunta está chida, bueno, estas preguntas. ¿La identidad es una necesidad? Sí, porque si no, ¿cómo es? O sea, vivimos en un mundo en el que todo está lleno de identidades, ¿no? Hasta nuestro propio planeta Tierra tiene una identidad. Si no, no se llamaría Tierra, yo creo, ¿no? Entonces, eh, partimos ahí uno puede seleccionar su identidad, sí y no. Hay variables en las que son inamovibles de una identidad, ¿no? Por así decirlo. Su, su región, su geografía podría ser alguna. O por ejemplo, una persona, por ejemplo, yo soy bajito, eso no lo puedo cambiar, ¿no? Y es parte de mi identidad ser bajito. O por ejemplo, Juanito, que es una persona muy, muy alta, si lo conocieran, eso no lo podría cambiar él y es parte de su identidad, ¿no? Pero sí hay cosas que sí podemos construir en nuestra identidad, que ahí es donde viene parte en las acciones. Eh,
en las acciones, podemos poner nuestra misión, nuestros objetivos. Entonces eso sí lo podemos cambiar y construir en nuestra identidad. Y decía la otra pregunta, ¿la identidad es consciente o inconsciente? Pues es consciente, o sea, es consciente cuando tienes misión. Eh, Porque cuando construyes esta misión, no puedes decir ah, sí, llegué aquí porque, no sé, le recé a tal santo, ¿no? O sea, no, o sea, tienes que hacer esa construcción de la misión y ahí es donde se mete la conciencia de la identidad. Bien, Luis. Mira, por acá hay otras preguntas. ¿Te parece si las demos y les das una respuesta medio rápida para que Sí, sí, claro. ya va a Sí, llegar este igual invitado? saben que me pueden escribir después en ondas así de identidad y semiótica o así, pues sin pex. La Sí. última, si quieres, la última y algo breve. Bueno, Jacqueline pregunta, ¿la identidad podría variar de la zona geográfica? Sí, 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 varía. O sea, es como lo decía hace rato, hay variables que son inamovibles de tu identidad, ¿no? Entonces, o sea, no es lo mismo que hagas una identidad, no sé, de una radio en la costa a otra radio no sé, en Cuba, ¿no? En el centro de Cuba, ¿no? No sé si han escuchado esta de Radio Reloj, que a cada minuto dice, bueno, dice la hora y dice una noticia, ¿no? Entonces, esta radio es más bien como para los obreros trabajadores que todo el tiempo que están trabajando en un taller o así, para que vayan escuchando la hora y pues sepan cuánto tiempo tardan en un proceso y demás, ¿no? Pero sí, o sea, hay demasiadas variables que influyen en la identidad, que es o sea, sería interminable la lista, ¿no? Pero la zona geográfica sí es parte de la construcción de una identidad. Gracias, Luis. Mira, otra preguntilla. Bueno, ¿sabes qué? Si quieres, si las puedes contestar por chat, brevemente Sí, para que, y ya porque, bueno, les voy a platicar un poco un poco más de quién va a ser nuestro invitado. Él se llama Hécatl Cabrera. Hécatl Cabrera es hacker, documentalista y académico. En paralelo a sus investigaciones sociourbanas, ha desarrollado un trabajo independiente en el ámbito de la realización audiovisual con software libre y la comunicación popular. Ha sido profesor en universidades, centros comunitarios y espacios autogestivos. Actualmente es responsable de difusión digital en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y es integrante del Hackerspace Rancho Electrónico, espacio en el que colabora en el canal de televisión comunitaria por Internet OATV. Y pues bueno, él es Hecatl. No sé si ya todavía no está en espera, Juan. Ok, todavía no. Pero bueno, en lo que esperamos, pues les repito más o menos cómo va a estar la dinámica. Hecatl va a hablar aproximadamente por 20, 30 minutos. Va a exponer pues un poco sobre los medios alternativos, sobre su relación con ellos, nos hablará sobre su canal, bueno, el canal en el que colabora, el canal comunitario de televisión. Y bueno, durante estos 20, 30 minutos que él hable, si les va surgiendo alguna duda, la pueden dejar en los comentarios y cuando él termine de exponer, les daremos lectura a las preguntas que ustedes hayan puesto en el chat. ¿Les parece? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo claro? Bueno, ahorita nada, más también hay que esperar a que se conecte, porque no se ha conectado todavía. No sé si tenga problemas con su conexión. Pero si quieres, Luis, ¿puedes contestar todavía algunas, porfa? Sí, En sí, lo que sí. llega. Perdón, Ah, no, ya llegó, ya. Ya, ya, ya. Ni modo. Bueno, Bueno, pues vamos a darle entrada.
Hola, Hecatul, ¿cómo estás? Hola, Eje, ¿nos escuchas? Sí, ¿ahí me escuchan ustedes? Muy bajito. Estamos un poco bajo. A ver, déjenme, le subo el volumen. Sí. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Hola, hola, uno, dos, tres. Sí, un poco mejor, sí. Solo si pudieras un poquito más, estaría perfecto. Si no, yo creo que no será tampoco tan necesario. A ver, por ahí. Hola, Ándale, uno, tres. ahí está Ah, perfecto. vale, vale. Muchas gracias. Hola, hola, Eje, gracias por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros. Nosotros te damos la bienvenida, somos el colectivo Quetzalcóatl. Nosotros ahorita estamos impartiendo el taller, como te comentaba, se llama Mi Primer Taller de Periodismo y Radio Comunitario. Y bueno, en la sesión de hoy, toca el tema de hablar un poco de medios alternativos y radio comunitaria. Entonces, pues les platicaba a los chicos, a las chicas sobre tu trabajo, tanto con medios alternativos como con el rancho electrónico y bueno, no sé, pues te cedo la palabra y para que nos puedas contar un poco más, ¿no? Perfecto. Primero agradecer la invitación. Realmente estoy muy contento. Creo que pues por las condiciones de pandemia, pues todos nos hemos adaptado por un lado como a este tipo de encuentros, pero por otro lado también el asunto de la mediatización ha estallado, ¿no? Y tanto el asunto de cómo nos comunicamos, con qué herramientas nos comunicamos y de qué formas se están construyendo estos otros tipos de espacios pues sale a la luz y bueno, es, lo que llevo trabajando durante muchos años. Digamos que como comentaba Isaac, yo llevo trabajando mucho tiempo en el cruce entre el asunto de la comunicación popular y comunitaria, pero también mucho de la crítica hacia las formas dominantes de tecnología y hacia el control tecnológico, que lo hemos, digamos que, hemos hecho muchas experiencias de crítica y de proponer alternativas, ¿no? Desde un hacker space que está en la colonia obrera que se llama Rancho Electrónico. Bueno, además de eso, también yo soy maestro en urbanismo. Lo que hice en mi maestría tiene que ver con comunicación y ciudad. Sin embargo, ahora estoy metido en un doctorado en ciencias sociales en la UAM Xochimilco y justamente gran parte del trabajo que les voy a presentar es un poco resultado de esa otra faceta que tiene que ver un poco más con la investigación, con la reflexión, con la sistematización incluso de información, de datos e inclusive también de revisión, ¿no? de bibliografía y de otras personas, de ideas de otras personas que se han dedicado a pensar este tema que es el de los otro tipo de medios y ahorita vamos a entrar en materia. Entonces voy a compartir mi pantalla porque tengo preparado una presentación. Espero que la puedan ver. ¿Ahí la ven? Sí, la vemos Ok. bien. Bueno, la titulé Medios desde abajo y ahorita vamos a ver. Es muy complicado hablar de una definición exacta de medios alternativos o de medios comunitarios. Y ahorita justamente durante toda mi presentación vamos a estar como revisando y dándole vueltas al cómo llamarle. Realmente de una vez me adelanto y les digo que no hay como un solo apellido, que si son medios libres, comunitarios, alternativos, autogestivos, independientes. Vamos a ver que hay 1000 apellidos. Pero me gustaría comenzar con el asunto de la mediatización. Bueno, yo creo que ustedes han revisado cosas y han platicado, pero digamos que me gustaría empezar con este concepto. Si en algún momento hay algún término, alguna cosa que no se comprenda bien, no hay ningún problema. Creo que me pueden interrumpir y podemos regresar, ¿no? Yo a veces suelo estar como acostumbrado al rancho electrónico donde pues es diferente al ámbito académico donde
se construyen espacios de aprendizaje más desde la educación popular, ¿no? Con más horizontalidad, pero también a veces tengo que transitar en la academia, donde ahí sí es como muy jerárquico, ¿no? Muy vertical. Entonces este espacio no sé si sea intermedio, pero bueno, si requieren cualquier explicación, no hay ningún problema. Yo puedo parar, regresar y explicar y cosas así. Bueno, pues hay un concepto que se utiliza mucho en los estudios de comunicación, que se llama mediatización. Y hay un señor que se llama Eliseo Verón, que es un argentino que estudiaba estas cosas y que ya se murió no hace mucho, que nos dice que la mediatización consiste en la exteriorización de procesos mentales bajo la forma de un dispositivo material dado. Y si ponemos un poco como tratamos de desmenuzar un poco el concepto, es interesante porque digamos que lo importante de separar la mediatización de la comunicación es que cuando hablamos de mediatización estamos hablando siempre de dispositivos. Y cuando hablamos de dispositivo material, pues se refiere a una tecnología. Entonces eso también es un punto de inicio importante, porque así ya podemos separarlo de comunicación. Comunicación puede ser una comunicación cara a cara, ¿no? La comunicación oral que todas las personas mantenemos con la gente que nos rodea, pero de forma presencial, cara a cara. Ahí no estaríamos hablando de mediatización porque no estaría este asunto del dispositivo material dado. Y además, lo muy importante es cómo se exteriorizan cosas que pasan adentro de nuestras cabezas, ¿no? Entonces, cómo eso, que es complejo, que hay muchas ciencias que desde diferentes perspectivas lo estudian, ¿no? Como la psicología, pero también las neurociencias, ¿qué está pasando dentro de la cabeza? ¿No? Y hay muchas perspectivas, aquí no podríamos acabar, porque le podemos entrar desde el psicoanálisis, y ni siquiera hay un psicoanálisis, no hay muchos psicoanálisis, ¿no? Puede ser lacaniano, puede ser más clásico, freudiano, pero el tema es de que hay cosas que pasan en nuestra cabeza y que se materializan, que se queden cristalizadas, y para cristalizarlas se requieren de estos dispositivos. Y Verón nos dice que la mediatización es tan vieja como la escritura. O sea, desde que el hombre inventó la escritura, pues lo que le pasaba por la cabeza lo puso, le puso un soporte, ¿no? Y un registro. Y entonces desde ahí comienza la mediatización, y entonces pues hay muchos procesos y hay una historia larguísima. No tiene que ver, o sea, no se limita a los medios masivos que nosotros conocemos, sino es mucho más, tiene más historia de atrás. Y tiene consecuencias, porque por un lado produce una autonomía de emisores y receptores respecto a los signos materializados. ¿Por qué? Porque si ustedes escribían en una tablilla o en un papiro o ya actualmente, ¿no? Si escribimos en papel, poniendo como ejemplo un proceso de mediatización muy básico que es la escritura, yo puedo leer un libro que se escribió hace 100 años. O sea, hay autonomía, no necesito que esté el emisor enfrente de mí, ¿no? Por eso, a eso se refiere con la autonomía. Entonces, igual, si yo veo una película, puedo ver una película de Fellini, ¿no? Que ya murió, puedo ver una película, la que quieran, y son contenidos, para llamarlos de alguna forma, o discursos mediatizados, que quedan cristalizados, ¿no? Entonces, eso es importante porque dotan también de persistencia temporal a los discursos. Sería la siguiente consecuencia, ¿no? Uno es la autonomía de emisores y receptores, y que dota de persistencia temporal. Se pueden quedar allí, y aquí pues abre otro campo importante que tiene que ver con la documentación, con la memoria, el por qué también muchos de estos procesos de comunicación son importantes en términos de preservar, ¿no? De que quede un registro, que quede una huella, que quede una marca de algo, ¿no? Entonces se quedan ahí cristalizados, hay una persistencia temporal de estos discursos, y se genera todo un cuerpo de normas sociales que definen las formas de acceso a los signos. Eso es muy importante, ¿no? Porque, bueno, por ahí hay otro autor que se llama Michel Foucault, otro francés que era un filósofo que ya murió, que igual nos decía que el discurso también es objeto de poder, ¿no? ¿Por qué? Porque existen cosas que se pueden decir y cosas que no,
y existen formas de decir, que son las formas autorizadas de decir las cosas, y cosas que no. Y por eso él hablaba, por ejemplo, de la palabra prohibida. ¿No? ¿Qué es lo que no se puede decir en una sociedad determinada y en un momento determinado? Hay un montón de cosas que nosotros a veces conocemos como tabús, ¿no? Como tabús, que tienen que ver con, según la sociedad, en un momento y en un contexto todo específico, lo que se puede decir y la forma en la que se puede decir, ¿no? Ok, entonces, la mediatización refleja y alimenta las relaciones de dominación. Eso también es importante. Digamos que todo lo que ahorita veíamos de Verón es un poco más en abstracto en términos de comunicación, pero también ya si le metemos la dimensión contextual, pues que un poco ya la metíamos hace rato con las formas de acceso a los signos, tenemos que entender que todo esto pasa en un contexto donde existe unas relaciones de dominación fuertísimas, ¿no? Digamos que si nos vamos atrás a la historia, pues habían diferentes, Marx diría, modos de producción, pero digamos, formas en las que la sociedad se organiza para hacer las cosas que no están exentas de dominación o de opresión, y que la actual forma en la que nos organizamos como sociedad para hacer las cosas, podemos llamarla, para ponerle un nombre, una etiqueta, capitalismo, y específicamente la etapa actual es un capitalismo neoliberal, y en este capitalismo neoliberal pues sabemos que está marcado por relaciones de dominio, de subordinación, de explotación también importante, y aquí obviamente esta mediatización no solamente va a reflejar esa dominación, sino que también lo va a alimentar. O sea que los medios, para decirlo un poco más sencillo, los medios también son una herramienta de poder, ¿no? Obviamente no de poder de coerción física, o sea, no es como si fueran una pistola, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o como si fueran algún dispositivo disciplinante físico, pero sí simbólico, ¿no? Porque actúan en la dimensión de la cultura. Entonces es importante porque al final de cuentas el medio puede convertirse en un objeto para el ejercicio del poder, podríamos decirlo así. Entonces, un poco esto que decía, ¿no? Entonces la dominación cultural es donde los medios de comunicación masivos son centrales, ¿no? Pero no es una dominación lineal, y aquí es importante porque durante muchos años, cuando estuvo, digamos, muy fuerte la teoría marxista y habían varios pensadores que seguían esto, pues, por ejemplo, Althusser, ¿no? Hablaba un poco de los aparatos ideológicos de Estado, y sí, de alguna forma hacía un poco esta crítica o esta reflexión crítica que acabo de decirles de cómo pues, pueden ser los medios objetos para ejercer la dominación, pero digamos que su reflexión era un tanto lineal. O sea, antes se creía desde las ciencias sociales que la dominación desde los medios de comunicación era relativamente así como alienante, se le llamaba, ¿no? O sea, que generaban zombies, pero no es así. Digamos que sí son importantes, sí son herramientas a partir de las cuales se puede controlar, por decirlo de alguna forma, pero el proceso no es tan sencillo, no es como otras teorías también más viejas que se conocían, como la de la aguja hipodérmica, que nos decía que, bueno, casi el receptor pues aceptaba todo lo que le decían. Han existido una serie de muchísimos estudios que han visto que existe una recepción no pasiva, ¿no? Entonces, el espectador de alguna forma se queda con lo que él quiere, ¿no? De alguna forma también en su recepción puede darle otro sentido, otro giro. No siempre lo hace. Herramientas cognitivas de su capital cultural, pero también de muchos otros factores. Entonces, digamos que la primera forma de resistencia es que la recepción no es pasiva, ¿no? Y un poco para ponerles un ejemplo clásico, es de un estudio de una... ¿Cómo era el asunto? Algo así como era una tribu de nativos americanos en los años 70, o lo pongo hipotético. Imagínense un grupo ya muy pequeño, porque obviamente los gringos arrasaron
con todos los pueblos originarios en Estados Unidos, pero imagínense un grupo que todavía coexiste, que obviamente es moderno, que vive en la modernidad de los años 70, y que tienen televisión y que ven las películas del western. Y que además, cuando ven esas películas de vaqueros y de indios, se quedan cuando los indios van ganando y justamente a la mitad lo apagan, ¿no? O dejan de poner atención. O sea, es ese tipo de recepción no pasiva donde una historia, lo mismo igual, hay otro ejemplo con Rambo, ¿no? Con estudios que hacían de Rambo, donde igual ciertos grupos y comunidades asiáticas se quedaban con la parte de cuando los vietnamitas, ¿no? iban ganando, y lo demás pues lo digerían de otra forma, le daban otro sentido, pero lo veían por esos episodios. Entonces, digamos que la primera forma de resistencia es que la recepción no es pasiva, pero además otro nivel de resistencia es la que nos interesa a nosotros, y digamos que voy de lo muy general a lo particular. Otro nivel de resistencia son experiencias de apropiación de los dispositivos tecnocomunicacionales. Por eso comenzamos con la definición de mediatización, donde el dispositivo era central, porque por un lado, pues ya vimos de que la recepción de por sí no es pasiva, pero por otro lado, hay otro paso más, que es tomar los medios, o sea, hacerse de los dispositivos, tanto para producir como para distribuir los relatos subalternos, ¿no? De producción y reconocimiento. Entonces, pues aquí es donde entrarían un montón de apellidos que pueden ser medios alternativos, populares, comunitarios, indígenas, de movimientos sociales. Hay muchísimos. Entonces, ¿cómo nombrarlos? ¿No? Un poco voy a hacer como un esquema muy general de diferentes formas o vías o maneras de poder clasificarlos. El primero sería según las características del dispositivo. Entonces, dijimos que el dispositivo puede ser lápiz y papel, ¿no? Porque materializa lo que tenemos aquí en la cabeza, pero también puede ser algo ya más sofisticado, algo más cercano a lo que nosotros conocemos como medios, que tienen que ver con la prensa, con la radio, la televisión, pero también el graffiti, por ejemplo, ¿no? También las publicaciones independientes, los fanzines, el cine, o sea que realmente una primera forma de clasificar puede ser por el soporte tecnológico, por el dispositivo, y entonces decir, ahí es prensa independiente, por ponerle un segundo apellido. Y después, otra forma de clasificar, de poner apellidos, sería según las características del grupo, ¿no? Que gestiona el medio, ¿no? Que pueden ser jóvenes, pueden ser indígenas, pueden ser mujeres, pueden ser parte de la diversidad sexogenérica, por ejemplo. Entonces, ahí podríamos decir, no es prensa independiente, es prensa indígena, ¿no? O radio feminista, por decirlo. Entonces, ahí habría como una combinación entre esas dos formas de clasificar. Después, otra forma de clasificar son ciertas experiencias que tienen que ver más con una acción política. Entonces, también hay, más desde los estudios gringos, hablan de los medios de movimientos sociales, ¿no? O también, esto sí más en Latinoamérica, los medios ciudadanos. Y esto tiene que ver también, cuando hablamos de ciudadanía, de ciudadanos, tiene que ver más bien con toda una corriente que tiene que ver con la democracia, ¿no? O sea, ciudadanía es un concepto que alude a la democracia, y entonces cuando hablamos de ciudadanos, pues van más sobre esa línea, y aquí es donde entrarían más movimientos que tienen que ver por los derechos, y específicamente cuando hablamos de derechos y medios de comunicación, pues sería la libertad de expresión por un lado y el derecho a la información, ¿no? Yo de una vez les adelanto que yo no estoy centrado en lo que yo investigo y en lo que yo hago, no estoy tan centrado en este asunto de la vía de la democracia y de los derechos humanos, y eso yo respeto y creo que es un ámbito importante en el que hay que estar haciendo cosas, pero no es donde yo me sitúo. Por eso ahorita se van a dar cuenta que yo no voy a estar hablando tanto ni de libertad de expresión, que es importante, no niego que no lo sea, pero mi actuar va un poco desde otro lugar, que ahorita lo vamos a ver. Pero digamos que eso sería otro de las formas de clasificar. Después, otra forma de clasificar, que es un poco la que a mí más me interesa, porque creo que es un poco más productiva y más
puede, digamos que, conjuntar diferentes apellidos, es clasificar los medios según su posición, no su posición, su oposición, o sea, estar en contra de los medios dominantes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de medios alternativos, es porque es una alternativa a algo, ¿no? Entonces, no podemos entender los medios alternativos sino su oposición a los tradicionales o a los dominantes. Cuando hablamos de medios independientes, es porque hay otros que no son independientes. Cuando hablamos de medios subterráneos, ¿no? Es porque habrían otros que estarían arriba, ¿no? Que serían como el top y lo escondido, lo subterráneo. Cuando hablamos de medios libres es porque existirían otros que no serían libres, ¿no? Entonces, esa es otra forma de clasificar según su oposición. Yo no creo que exista una sola forma que sea la correcta, sino dependiendo de lo que uno busque encontrar, o lo que uno quiere encontrar, lo que uno esté buscando o analizando, o en el caso de los que la gente que hace medios, pues va a depender, ¿no? O sea, de dónde está ubicado, de qué está haciendo, de qué es lo que está buscando para ponerle el apellido específico, ¿no? Tal vez su lucha es más como por ir en contra de un tipo de medios dominante, y entonces ustedes les serviría más buscar un apellido que tiene que ver con sobre un tipo de medio en oposición a algo dominante, ¿no? Pero tal vez lo que a ustedes les interesa más es, por un lado, que quede claro la característica del dispositivo desde que van a trabajar, ¿no? Por ejemplo, radio, y por otro lado, el grupo específico al que pertenecen, ¿no? Entonces, radio feminista, por ejemplo. Bueno, yo lo que les voy a presentar ahora sería una propuesta mía que he estado trabajando en el doctorado en términos más conceptuales, más teóricos, que es una forma de, digamos, de llamarle o una forma, una categoría. Las categorías no es otra cosa más que inventos palabras que la gente se inventa para decir, bueno, con esta palabra yo puedo agrupar ciertas cosas. Entonces, lo que yo hice con esta categoría que les voy a presentar es tratar de agrupar lo más posible. Es una especie de categoría agrupadora con la que yo quiero agrupar muchos tipos de medios diferentes, ¿no? Pero que tienen ciertas características que ahorita vamos a ver en común. Pero digamos que es una categoría que lo que busca no es enfocarse en una experiencia chiquita, sino trata de agarrar a la mayor cantidad de experiencias posibles, ¿no? Adentro de este concepto, de esta categoría. Ok, entonces, bueno, y la categoría se llama medios desde abajo, ¿no? Pero le pongo otras palabras que pueden ser sinónimos, ¿no? O sea, pueden ser medios desde abajo, en las márgenes porque hay una investigadora que también así lo propuso. O sea, yo no esto me lo estoy inventando, sino estoy retomando a esta investigadora, o subalternos, ¿no? Y ahorita lo voy a explicar. Entonces, estos medios desde abajo estarían caracterizados porque sus actores pueden ser diversos. Un poco por lo que les decía, ¿no? Que yo quiero con esta categoría tratar de agarrar mucho. Pueden ser indígenas, pueden ser campesinos, pueden ser feministas, pueden ser gays, pueden ser jóvenes, etcétera, pero cuya posición social es subalterna. ¿Y a qué me refiero con eso de posición subalterna? Que es dominada por otros agentes que detentan el poder económico y cultural. Entonces, para que les quede un poco claro, cuando hablamos del movimiento feminista, sabemos que digamos que en general las mujeres, y en específico las mujeres con una conciencia y una organización, ¿no? Feminista, tienen una posición dominada por, digamos, podríamos llamarlo, digamos que la forma más fácil de decirlo sería por el patriarcado, ¿no? En esa relación. Este tipo de cosas es interesante trabajarlas porque son relacionales, ¿no? A lo que voy es de que no es únicamente, cuando hablamos de una posición subalterna, no hablamos únicamente de carencia de dinero, sino que existe una dominación que puede ser también cultural o simbólica, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de gays, por ejemplo, o de gente de la diversidad sexual, pues habríamos que pensar que sí tienen una posición dominada, ¿no?
porque los que dominan estarían en torno a la heteronorma, ¿no? A la heteronormatividad. Entonces, bueno, ahí estarían como esos ejemplos. También estos medios desde abajo podríamos pensarlos que su dispositivo tecnológico puede ser diverso. Puede ser radio, puede ser prensa, puede ser cine, televisión, internet. Un poco la idea es eso, de decir, bueno, no únicamente centrarse en esto para analizar, para estudiar, ¿no? No tanto como práctica, sino para estudiar, como una categoría que pudiera agrupar a todo. Y lo que también es importante es que son espacios de enunciación colectiva. Y aquí va la buena, porque conozco muchas experiencias muy buenas, muy importantes, que son... Eje, se ¿Qué? perdió el audio, te perdimos, perdió tu mic por ahí. No sé si se desconectó. No, ahí todavía tienes problemas, pero a ver, por favor, repite. A ver, voy a desconectar este micro que tengo y voy a... Te escuchamos ahora sí, bueno, sí. Sí, está bien, cambia el mic. El micrófono. A ver, ¿ahí me escuchan? Ah, sí, perfecto. Hola, hola. Vas muy bien. Vale, entonces ya sigo. Entonces, sí. Me quedé que un poco esta categoría que intenta agrupar a muchas experiencias, también tendría como característica que su dispositivo tecnológico puede ser diverso, ¿no? No se centra únicamente en radios, no se centra únicamente en la prensa escrita, ni en la televisión, ni en el internet, ni en el cine, sino trata de, bueno, decir un poco más abarcador, estos medios desde abajo pueden tener diversos dispositivos o soportes tecnológicos. Y el espacio de enunciación colectiva era lo que les quería decir, que es para mí muy importante, porque conozco muchas experiencias muy buenas, muy importantes, de personas muy críticas, muy activas, que hacen cosas, pero desde una posición personal. Y entonces, por ejemplo, hay cineastas indígenas buenísimos, que hacen piezas, que hacen películas, ¿no? Donde le dan la vuelta a la representación, donde son muy críticos, donde digamos que tienen una acción política desde lo que hacen, pero yo no lo categorizaría eso como medios ni indígenas, ni alternativos, ni en esta que yo propongo, ¿no? Desde abajo, porque para mí es pues sí, una práctica importante política, pero no entraría como un medio, porque yo creo que una característica que tienen los medios es que son colectivos, ¿no? Son espacios de enunciación colectiva. Entonces, pues sí, puede haber un cineasta bueno, pero bueno, podría ser cine indígena que se hace desde una enunciación individual, ¿no? ¿Por qué? Porque le pone, hasta en los créditos se nota, ¿no? Dirección y ponen ahí, el director es tal o el autor es tal. Esto pasa mucho en el arte también, porque el arte está como estructurado así. El campo artístico se ha configurado a través de los años de tal forma donde la posición del autor, del artista individual, es como central. No digo que esté bien o que esté mal, pero digamos que los medios de comunicación desde abajo, alternativos, tendrían como característica que son espacios de enunciación desde lo colectivo. Y entonces ahí se difumina la autoría, por ejemplo, ¿no? O sea, ya no importa la autoría individual, sino va desde una autoría colectiva, ¿no? Entonces ahí el autor como deja de tener tanta importancia. Luego, sus protagonistas comparten un horizonte de significación que cuestiona las relaciones de dominación existentes. Esto lo pongo porque generalmente en este tipo de experiencias van un poco más allá de únicamente tener esta función para difundir, que es el siguiente punto, ¿no? O sea, generalmente estos medios no solamente funcionan para difundir la agenda o ideas del grupo. Por ejemplo, si es un medio feminista, yo siento que no solamente se quedan en difundir los eventos que hacen o las ideas que tienen del grupo, sino que
los propios proyectos mediáticos, el armar una radio feminista, por ejemplo, funcionan como un espacio de experiencia donde se pueden poner en práctica formas diferentes, ¿no? de organización. Y vamos a ir un poco más adelante también a explicar eso. Entonces, yo creo que ahí es interesante porque por eso muchos de estos medios tienen relaciones con otros movimientos, ¿no? Y, o sea, va más allá únicamente de la agenda propia, sino que por un lado se articulan con otros movimientos y por otro lado el organizar un medio en decir, a ver, vamos a hacer nuestra radio, vamos a hacer nuestra tele, vamos a hacer nuestro fanzine, sirve como un espacio de experiencia para poner en práctica otras maneras de hacer, ¿no? Eso es lo que he identificado que me parece interesante. Entonces, ¿qué es el siguiente punto, no? Son modos o formas alternativas de hacer las cosas. Formas de propiedad y gestión diferentes a las de la empresa privada, donde hay yo identifico que hay como dos elementos importantes que llevan a la práctica que generalmente son la horizontalidad y la autogestión. ¿Por qué? Porque generalmente no tienen un dueño. O sea, la forma de propiedad de un medio tradicional es que hay un dueño del medio, ¿no? Y que el dueño pues es la máxima autoridad y pone a todos los directivos en una estructura piramidal, ¿no? Jerárquica, con un director, con un jefe, por ejemplo, de redacción, y así va como en escalerita. En este tipo de experiencias creo que le dan la vuelta, ¿no? Justamente es como esa otra forma de organizarse y también tiene que ver mucho con lo que decíamos, que como son espacios de enunciación colectiva, se busca mucho la toma de decisiones más horizontales, ¿no? Obviamente, estos son como características generales, habría que analizar caso por caso, ¿no? En algunas quedarán, en otros no, y justamente, pues eso es lo importante ya del hacer los análisis empíricos. Y también está el asunto de la autogestión, porque a diferencia de una empresa privada, generalmente estos medios no están hechos para hacer masas de dinero, ¿no? Eso es importante. O sea, la función, el objetivo de Televisa, ¿no? O de los grandes grupos mediáticos de imagen multimedia, de TV Azteca, pues es hacer dinero. Son empresas, es hacer dinero. En estos medios no, en estos medios van a haber otro tipo de objetivos y eso no tiene que ver, eso no implica que entonces no se busque la forma de obtener recursos, sí, porque a veces se demoniza y se dice, no, si eres medio libre o independiente o alternativo o comunitario, no tienes que hacer dinero. Sí, claro que tienes que hacer dinero para que la gente sobreviva, pero eso no va a ser el fin. O sea, ese es el medio para que mantener en flote el proyecto, pero no va a ser siempre la máxima búsqueda de la ganancia, porque si no, caerían en lo mismo. Sabemos que ¿cuál es la forma de ganar más dinero en los medios tradicionales? Pues es recurriendo a estas recetas fáciles, al sensacionalismo, ¿no? A la nota rápida. Hay ya como un manual de recetas para ser más escandaloso y para tener más visibilidad. Pero entonces eso se convertiría en un medio tradicional, ¿no? Entonces ahí es donde habría como otra diferencia. Y bueno, ya voy para las conclusiones, pero no sé si hay una duda hasta aquí. Yo creo que me gustaría escuchar antes de ir a las conclusiones si es que hay una duda para que no me vaya corriendo tanto. ¿Alguien tendría alguna duda o alguna cosa que quisieran que especifique o que... Sí, por ejemplo, nosotros, bueno, y nosotras en el taller hemos estado platicando bastante sobre esta audiencia activa, ¿no? Que en los medios comunitarios es necesaria, ¿no? Y esta capacidad luego de que el emisor se convierte también en el receptor y bueno, tú mencionabas esta forma de resistir que es la recepción no pasiva. Y bueno, yo lo relacioné también mucho con esta audiencia activa, ¿no? Digamos... Digamos que tiene todo que ver con lo que comentas. Yo ahí lo ponía más bien como desde el que hace un análisis, un investigador de medios. Pero cuando metemos desde la perspectiva que tú lo estás comentando, del que hace medios alternativos, ¿no? O el que hace
medios comunitarios, ahí claro que es muchísimo más productivo, porque justamente como tú lo dices, tiene que ver con el construir en diálogo, ¿no? Claro. Un poco, eso conecta totalmente con el asunto del hacer dialógico, ¿no? O sea, del no pensar que el receptor pues lo recibe y ya, sino que el receptor también dice cosas. Y bueno, ahí hay un montón también de estrategias con las audiencias activas, ¿no? Y que bueno, con los medios digitales pues se expande mucho el asunto. Pero sí, justamente, si algo tienen los medios comunitarios es que como no están buscando rating, así los grandes ratings, como no están buscando justamente el vender cosas, el hacer dinero, son laboratorios así casi sin fin de experimentos. Y los experimentos son, o deberían ser con la audiencia, ¿no? O sea, justamente pues eso, desde que sales con una cámara y le preguntas cosas que nadie le preguntaría a una señora ¿no? Porque justamente los medios tradicionales solo se enfocan en las celebridades, en lo que ellos consideran como importantes. Desde ahí ya estás convirtiendo a la audiencia en otra cosa y de allí, y bueno, eso sería lo más básico, pero yo creo que había muchísimos otros experimentos, ¿no? Claro, gracias, Eje. Oye, aquí hay otra preguntilla de Montserrat. Dice que si podrías explicar de nuevo un poco los términos de horizontalidad y verticalidad, por favor. Sí, eso es muy importante. Este asunto de la horizontalidad tiene que ver con cómo está, bueno, de entrada, cómo está estructurada la sociedad, ¿no? Digamos que para decirlo un poco rápido sería que en la sociedad capitalista pues está estructurada a partir de clases sociales. Y esas clases sociales son verticales en el sentido de que sería como una especie de pirámide, voy a poner así, ¿no? Donde en el pico están los más importantes, y son poquitos, ¿no? En la pirámide, o el más importante, que serían las clases dominantes. En medio serían las clases medias y abajo, pues, las clases populares o las clases dominadas. El asunto de verlo así es que eso sería una estructura vertical. Eso que estructura la sociedad en su conjunto, en México, en Estados Unidos y prácticamente en todo el mundo, eso que estructura la sociedad en su conjunto se reproduce en muchos espacios. Y hay un montón de teóricos que han trabajado esas cosas, pero de alguna forma, si te das cuenta, la escuela tiene un director, ¿no? Que es la máxima autoridad, y solo es uno. No es un conjunto de directores, es uno. Un director, y generalmente es hombre además, ¿no? Aunque también puede ser directora. Después hay otro, ¿no? Que son como secretarios académicos o otro grupo. Ya son más, pero también son poquitos. Y después están todos los profesores. Y después estarían todos los alumnos. Entonces, la escuela como un espacio, como una institución, tiene esa estructura vertical, o sea, de pirámide vertical, donde las decisiones se toman desde arriba hacia abajo. Y luego el asunto es de que adentro del salón de clases se repite lo mismo. O sea, entras, abres la puerta del salón y ese otro espacio más pequeño que está dentro del salón de clases también es completamente vertical. Y está el profesor, que es la máxima autoridad, y están los alumnos, que serían subalternos. Entonces, un poco ese asunto de horizontalidad y verticalidad es que existen otras formas, otros ejercicios de tomar decisiones, de organizarse, de ponerse de acuerdo, que no tienen que ver o que tratan de no reproducir esa estructura vertical y piramidal, donde uno decide, ¿no? Y bueno, para eso hay como diferentes mecanismos de toma de decisiones. Digamos que el más clásico, más común, pero no por eso que sea, que sea simple, sino es complejo y es importante, es la asamblea, ¿no? En una asamblea que es una reunión, tal vez algunos de ustedes han estado alguna vez en una asamblea, en una de verdad, porque a veces hay simuladas, a veces, hay que decirlo, son cansadas, a veces son cooptadas por grupos, pero bueno, en teoría una asamblea, a diferencia de otro tipo de reuniones, no es donde una sola persona decide.
sino donde se le da la voz a todos por igual, ¿no? Y donde entre todos se toma una decisión. E inclusive lo más importante en en una decisión horizontal sería que ni siquiera fuera por votación. O sea, el mayoriteo no se vale, el mayoriteo también es más vertical, sino Sí, por claro. consenso. Entonces, hasta después de muchas horas en las que se exponen, bueno, a veces son muchas horas, a veces si la decisión es simple, pues a veces es súper rápida, donde sí, todos estamos de acuerdo ya. Pues esa es una forma de tomar decisiones horizontales, ¿no? Entonces, es todo un gran reto, no está exento de problemas, no es color de rosa, pero hay un montón de experiencias que son así. Otro ejemplo podría ser, ya como más institucionalizado, una cooperativa, que es diferente a una empresa privada donde hay un dueño. En una cooperativa más bien son varios socios cooperativistas, ¿no? Donde eres trabajador y eres dueño, y en teoría se reparten las ganancias de forma equitativa según el trabajo que cada quien ha hecho. Eso sería otro ejemplo de una forma de organización más productiva, en el caso de las cooperativas, que son horizontales. Entonces, eso sería un poco para resumir el asunto de la horizontalidad. Gracias, gracias, Eje. Oye, mira, ya tenemos algunas preguntillas por aquí. ¿Qué prefieres? ¿Las contestas ahorita o prefieres primero concluir y ya después le damos a las preguntas? Como tú quieras. Vale, si quieren, concluyo, porque tal vez hay algunas respuestas en lo que digo y lo que ya tenía Ándale. preparado, y luego regresamos a las preguntas, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, entonces, las conclusiones es como una especie de resumen, como de todo lo que habíamos comentado. Entonces, nada más igual por ahí salen algunas otras cosas, pero para que todos tengamos claro cómo, más o menos el conjunto de ideas que intento compartirles, y ya después les seguimos a las preguntas. Bueno, para empezar, la subalternidad de los grupos que participan en las experiencias de comunicación desde abajo no se refiere a una carencia de recursos, ¿no? Era lo que habíamos dicho. O sea que las personas que hacen estos medios comunitarios o desde abajo, no es únicamente que sean pobres, es más complejo que ser pobre, ¿no? O sea, no es únicamente, porque además es muy relativo a la pobreza, ¿no? Sino más bien, esa subalternidad tiene que ver con una posición de dominación, ya sea económica, ya sea cultural, ya sea genérica, ya sea tecnológica, etcétera, ¿no? Que era lo que habíamos dicho. Ese sería como el punto. O sea, Fíjate, sí. disculpa, lo que estás compartiendo se dejó de ver, creo que está pausada No, yo sí la estoy viendo, ¿Sí? Juan. Sí. Es que yo no estoy viendo. Puede ser la velocidad de tu internet. A veces cuando el internet que tenemos en casa no le da prioridad a ciertas cosas, y entonces para seguir le da prioridad al audio y entonces te quita el video. Bueno, O no, si reinicias o algo así, a veces funciona. está bien, gracias. Sí. Entonces, otra de las características, ¿no?, de estos medios desde abajo es que el medio funciona como un espacio de enunciación colectiva, que era lo que habíamos dicho, para la autorrepresentación del grupo. Creo que este concepto tal vez no lo había comentado tanto, pero también es importante, que es el asunto de la autorrepresentación. ¿Por qué autorrepresentación? Porque generalmente los medios tradicionales, los dominantes, los hegemónicos, los que conocemos cuando prendemos el televisor o encendemos la radio, esos medios representan como quieren a ciertos grupos. Y entonces, por ejemplo, a los indígenas siempre ha existido un cliché. Para ponerles el ejemplo más burdo, sería, por ejemplo, no sé si conocen a un personaje que era la India María, ¿no? O sea, se representaba una actriz que ni siquiera era indígena, ¿no? A una indígena con todos los estereotipos y clichés posibles, nada más para hacer dinero. Pero como eso, los medios están llenos de muchos ejemplos. Una buena parte de estas experiencias de los medios comunitarios o desde abajo tiene que ver con que el grupo es un espacio para la autorrepresentación, ¿no? Para decir, a ver, yo quiero contar cómo soy, o cómo somos, o cómo es nuestro espacio, cómo es nuestro barrio, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las series se pinta el barrio popular como el nido de dealers, ¿no? En las series estas, ¿no? Una periferia es sinónimo de
el lugar donde están vendiendo de las narcotienditas. No digo que no estén, pero es muchísimo más complejo y pasan muchísimas otras cosas. Y los relatos que se pueden contar de ese espacio son muchos más, ¿no? O por qué la prensa saca noticias de Nesa siempre nada más de los asaltos, ¿no? O de Tepito siempre nada más es igual de narcomenudeo o de piratería. Y entonces eso es otro elemento importante, ¿no? De estas experiencias. También cuestionan el control del medio por parte de los agentes dominantes. Generalmente se inscriben en procesos más amplios de cuestionamiento a la dominación. O sea que a veces también no solamente es el querer representarse, sino además esos medios a veces son antisistémicos, se hacen llamar antisistémicos o involucran otro tipo pues sí, de reivindicaciones. El medio también es un espacio en el que se generan procesos de aprendizaje colectivo y producción de conocimiento propio. Esto es importantísimo y yo lo he vivido en carne propia. Generalmente estos medios no siempre son hechos por profesionales de comunicación, más bien se dedican a otras cosas, las personas que alzan estos proyectos, y entonces el medio además se convierte en un lugar para aprender. O sea, es como una especie de escuela, se convierten en escuelas, y es muy bonito porque el tipo de experiencias que se hacen en estos espacios es interesante porque es de aprendizaje. Y la diferencia de estas experiencias con los medios comerciales y públicos se identifican con mayor nitidez en los modos alternativos de organización, que era lo que habíamos dicho, ¿no? Que son formas diferentes de propiedad, formas diferentes de gestión y formas diferentes de toma de decisiones. Bueno, creo que hasta ahí ya está. Bueno, aquí había un video, pero eso les pongo el link después, porque sí estaría más bueno que discutáramos o que hicieran algunas preguntas. Y está aquí el contacto. Entonces, si quieren, pues vamos a las preguntas. Vale, gracias, Eje. Aquí tenemos una pregunta de Denise Lara. Te pregunta, bueno, Denise, ¿quieres hacer la pregunta? Entonces, ¿sí tienes micrófono? Sí. Ahí está, perfecto. Bueno, preguntaba que en la autogestión de los medios, ¿qué acciones serían recomendables? Y si, por ejemplo, los anuncios publicitarios como de tienditas locales podrían funcionar. Sí, esa es una excelente pregunta. El gran reto de los medios comunitarios o los medios desde abajo, y no solamente de los medios, sino de muchos procesos que buscan hacer las cosas diferentes, es mantenerse en el tiempo, que se sostengan, que sean sostenibles, ¿no? Y por eso la pregunta es la pregunta que ni siquiera hemos podido responder, o que yo he visto que muchas experiencias van a batallar, es la gran batalla. Pero sí es importante siempre estarla reflexionando. Lo que yo te podría comentar es que justamente, ¿cómo te lo podría decir? Estos medios, y por eso el apellido de comunitario también es interesante, y por eso yo hablaba de que no son lugares de enunciación individual, no son autores, sino los medios generalmente son colectivos. Mientras su colectividad en la que se insertan esté más sólida, mientras la red sea más grande, mientras el tejido social, o sea, las relaciones sean más fuertes de la comunidad, por decirlo así, y la comunidad puede ser el barrio, puede tener un sustento barrial, espacial, como puede ser otro tipo de comunidades, ¿no? Que son comunidades más bien de gente con afinidad, como es el caso, por ejemplo, de la comunidad hacker o hacktivista que yo conozco bien. Esa no vivimos todos en el mismo barrio, ¿no? O en la misma colonia, pero sí que existe todo un conjunto de ideas, de valores, de nociones que cohesionan, de eventos específicos que nos hacen reunirnos, y entonces pueden ser comunidades diferentes de base territorial espacial y comunidades que no, que más bien son reticulares de red, ¿no?
pero son comunidades al final y al cabo. Entonces, esto tiene que ver mucho con el tema de la autogestión y de poder sustentar los proyectos en el tiempo, porque yo lo que he visto es de que es más importante como estar trabajando con la comunidad que con las instituciones. Eso desde mi experiencia. Y de una vez me adelanto porque a veces, o más bien en otra época yo era muy férreo crítico de las instituciones, ahora ya no tanto, pero sí creo que habría que estar trabajando con los dos, pero nunca dejar de lado a la comunidad. Y esto tiene que ver con lo de la tiendita. Claro que la tiendita sería lo ideal, ¿no? La tiendita, cuando tienes una base territorial, espacial, la tiendita, la tortillería, la papelería, justo ahí es donde se hacen los encuentros, donde ahí está la dinámica, donde se cuentan cosas incluso. Entonces, claro que poner el comercial de la tiendita está genial, ¿no? Y así creo que está más en lo más del espacio local, en lo más de la comunidad, y no con mi crítica que generalmente hago, con el esperar en que se va a obtener una beca o se va a bajar un recurso. O, eso puede ser y también ayuda, no digo que no. Pero lo que yo he observado es que los proyectos que solo dependen de bajar un recurso institucional se mueren. Se mueren. Porque yo he estado en proyectos lindísimos, maravillosos, que dependían, no sé, de una beca de Fonca, por ejemplo. Y cuando cambian las reglas de juego, cuando se van los de la institución, que a veces hay gente en los gobiernos o en las instituciones muy buenas, muy chidas y eso, y hay que aprovecharlos y trabajar con ellos, pero no depender de esos apoyos económicos, porque les aseguro que se cae el proyecto. Cuando se acaba el recurso, cuando se cancela el apoyo, cuando hay cambio de gobierno, se acaban estos proyectos si solo dependen del apoyo institucional. Y generalmente esos son los que dan más dinero, los institucionales. Entonces a veces hay que pues acostumbrarse a hacer con menos, pero apostar más por el tejido comunitario, ¿no? Sería como mi opinión. Gracias, Eje. Acá tenemos otra pregunta. Bueno, Nadia Ivette nos dice verticalidad es igual a jerarquía de escalafón y horizontalidad es igual a asambleas, consejos y colegios, que sí, más o menos era lo que tú estabas comentando. Karin, tienes aquí, hiciste algunas preguntas y las que ya habías enviado desde antes, ¿quieres hacerlas? Sí, seguro. Bueno, hola. La primera que quería hacerte es si hay como algún tipo de liderazgo en este tipo de proyectos y si tú consideras que sea importante o no, si es que lo hay. Sí, es una muy buena pregunta, porque a veces también tendemos, lo digo como autocrítica, tendemos a romantizar cuando hablamos de experiencias horizontales, decimos, todos somos iguales, o sea, es horizontal en el mismo plano y las voces de todos pesan igual, y no es cierto. Y ahí es donde es muy importante, por un lado, se podría categorizar como liderazgo y decir, bueno, pues es un líder y está bien, ¿no? Pero a veces no es tan sano. Entonces, una cosa así concreta, básica, que sí se puede hacer, tomar así como de manual, como ejercicio de horizontalidad, es los puestos rotativos. O sea, la rotación de las comisiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de esa forma, generalmente, cada quien toma una posición que le es más cómoda, que sabe más, y entonces alguien dice, bueno, yo siempre voy a estar detrás de la cámara, ¿no? Porque a mí no me gusta aparecer, no me gusta mi voz, cómo se escucha, no me quiero exponer, bla, bla. Y tal vez es bueno operando la cámara, pero tal vez el que esté enfrente de la cámara va adquiriendo más notoriedad, y es normal, porque se expone más, y se va convirtiendo como en la imagen del medio. Y a veces la gente que está más acostumbrada a lo vertical, pues dice, él es el líder, es la voz, además sabe hablar muy bien, bla, bla, bla.
Y eso va generando ya a la larga, en el tiempo, pues que va acumulando pues sí, cierta notoriedad que se puede traducir en una especie de capital simbólico. Y entonces, si bien pues todos tienen la idea de que el medio es horizontal, pues se va haciendo cada vez más desigual y hay quienes tienen más notoriedad y cada vez menos. Y además, tal vez ese que estaba detrás de la cámara es tímido y no sabe que podría también decir cosas, ¿no? Y podría adquirir, por eso era importante lo que decía también sobre que estos medios también son espacios de aprendizaje. Nadie es todólogo, nadie es experto en todo, pero se va aprendiendo. Entonces, podría adquirir esos otros, esas habilidades, por ejemplo, de hablar en público, ¿no? de seguir un guión radiofónico, no sé, si es que se rotan. Y como esto, son muchas otras cosas, cómo armar un proyecto, ¿no? Para obtener fondos, también son muchas habilidades importantes, o cómo, no sé, negociar con una institución pública. Ese tipo de cosas, generalmente las hace solo una persona que es la que más le sabe, pero sí es muy recomendable que si quieren también que sea sostenible en el tiempo y no se acumulen, pues a veces malentendidos y a veces conflictos, sí traten de que sea rotativo. O sea, es así como de recomendación de manual, yo creo que sí sería la rotación de las comisiones o de los puestos de los medios. Gracias. Gracias, Karin. Oye, Karin, me habías hecho una pregunta hace ratito, me la habías mandado, justo para este momento que creo que es bastante importante. Si quieres, le doy lectura. Karin te quería preguntar, bueno, me había enviado esta pregunta que dice, ¿en qué tipo de cosas se fija en el rancho electrónico para colaborar con otros o aceptar propuestas independientes? Bueno, igual no he hablado del rancho. Buena parte de lo que les comento es basado en mi experiencia del rancho, pero también el rancho de alguna forma ha sido un espacio por el que han pasado, ¿no? Ya sea como talleristas, ya sea como asistentes, ya sea en conversatorios suyos y en múltiples reflexiones, muchos integrantes de varios medios libres, ¿no? Por llamarlos de alguna forma. El rancho es un hackerspace que está como les comentaba, en la colonia obrera, y lo que trabajamos es justamente, digamos, uno de los pilares es el software libre. Entonces, tenemos como esta crítica a las tecnologías privativas, cerradas, monopólicas, ¿no? Que es el software privativo. Y lo que tratamos es un poco de compartir los conocimientos que sabemos con otras personas sobre software libre, pero no solamente sobre software libre, sino tratamos de ampliar un poco la noción de tecnología a todas las relaciones que tienen que ver con las personas y artefactos, dispositivos, ¿no? Entonces, inclusive hemos tenido ejercicios de entender el cuerpo como una máquina, más que como una máquina, sino como una herramienta. Y entonces también hemos tenido talleres de baile. Entonces, un poco para responder así de pronto, la pregunta es de todo, puede ser de todo, ¿no? Siempre y cuando, pues sí, no sea una cosa empresarial. O sea, Ana, por ejemplo, yo en el rancho electrónico aprendí a tocar jarana, ¿no? De son jarocho. En ese sentido de la herramienta, ¿no? De la relación entre saberes, ¿no? Y habilidades para utilizar cualquier tipo de herramienta de dispositivo. O sea que tenemos la noción de tecnología muy amplia, aunque a veces sí nos concentramos en cuestiones más que tienen que ver con software libre, pero realmente también han habido talleres de cocina vegana, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre y cuando no sea de un taller de cosas empresariales, ¿no? Prácticamente todo es bienvenido. Gracias, Eje. Monse, aquí está, tu pregunta es la siguiente. ¿Quieres hacerla? La de los estereotipos, sin caer en los estereotipos. Claro que sí. Mi pregunta va encaminada a cómo lograr una autorrepresentación exitosa, sin caer en los estereotipos. Sí, es muy, muy buena pregunta. Los estereotipos los tenemos bien interiorizados, ese es el problema, porque todos nos educamos en buena parte con los medios tradicionales, dominantes, ¿no? Empresariales. Entonces, de alguna forma, tenemos bien adentro, y nuestros padres también, y cosas así. Entonces,
tenemos bien adentro esto y yo creo que como un recurso importante es la reflexividad colectiva, o sea, el platicar en colectivo, en estar dándole vueltas a las cosas. A veces, más bien los medios tradicionales siempre trabajan con prisa. Eso es básico de los medios, ¿no? Siempre están corriendo. Si es de periodismo, si es de prensa o más de periodismo, todavía corren más, ¿no? O sea, lo que los rige es la primicia, dar la noticia, ser los primeros en dar la noticia. Yo creo que los medios desde abajo no tienen por qué reproducir ese tipo de prácticas, porque pues, no están haciendo gran dinero, no van a ganar más si es que son los primeros en dar la noticia. Entonces, dejar un poco al lado la primicia, el rating, todo eso es importante porque nos da tiempo para preguntarnos, para cuestionarnos, para reflexionar, y por eso yo decía, la forma de tratar de dejar a un lado los estereotipos, sí, a veces fetiches, pero arquetipos, ¿no? Estos lugares comunes, ¿no? De que el pobre siempre es así, ¿no? Siempre tiene un color de piel tal, siempre tiene tales facciones, todo eso, pues, y siempre va a actuar de tal forma. Todo eso solo se llega o se le da la vuelta al estereotipo reflexionándolo entre varios, ¿no? En diálogo con otras personas. Y generalmente si ese diálogo se hace con la persona que se va a representar, pues es mucho mejor. Porque nos ponemos o tratamos de ponernos en los zapatos de esa persona. Y un poco para ponerles el ejemplo. Si yo quiero hacer por ejemplo, un documental sobre, ¿qué podrá ser? Sobre una mujer indígena, pues de entrada yo no soy mujer, ¿no? En género, y yo no pertenezco a un grupo indígena. Entonces ahí cuando yo digo, bueno, ¿y entonces cómo hago que no caer en el cliché? Pues en diálogo con esa persona, ¿no? Y entonces allí pues tendría que estar platicando muchas veces. Si yo nada más llego con el tiempo contado y decir, solo tengo 5 minutos para hacer la entrevista, entonces llego con el micrófono, se lo pongo en la cara, no tengo tiempo para reflexionar y estoy seguro que caigo en el cliché del periodista que pone la cámara desde arriba, ¿no? Que le hace las preguntas a los lugares comunes. Pero si yo me doy tiempo y digo, bueno, platiquemos, yo creo que ahí en diálogo se generan representaciones más horizontales que repitiendo, digamos, pues todas las malas prácticas de los medios tradicionales, ¿no? Gracias, Hecat. Tenemos otra pregunta de Yael. Por el momento no tiene micrófono, nos había comentado, pero mira, te la leo. ¿La autorrepresentación también podría verse como una resignificación del grupo en cuestión? Sí. Un poco como para poner el ejemplo. Una cosa sería representar de forma horizontal, y sí, como ponen también ahí con la herramienta de la empatía, a el otro, ¿no? A un grupo, a una persona que no pertenece, pero justamente esta otra pregunta me regresa a otro tipo de práctica que hacen los medios desde abajo, que es ¿cómo me autorrepresento? Por ejemplo, si yo formo parte, no sé, si yo vivo en una colonia periférica que generalmente es estigmatizada. ¿Por qué? Porque siempre dicen que ahí es donde son los rateros, ¿no? Que son flojos, que hay mucha gente nada más en la calle, en la tiendita cheleando, ¿no? Y los medios tradicionales nada más van a sacar la nota del robo, del asalto, cuando yo sé que hay otras cosas. Entonces ahí sería otro tipo de proceso donde, igual en colectivo, yo diría, bueno, yo creo que están pasando otras cosas. Y justamente esos procesos también son muy interesantes y muy ricos, ¿no? Donde se busca el decir, ¿cómo queremos que nos vean, ¿no? Los demás. Y aquí es donde entraría un poco también lo que me comentaba Isaac con el asunto de la audiencia activa. Porque si en este caso hipotético que les digo, la mayor parte de la gente que va a ver el video, por ejemplo, la cápsula o el podcast, o va a escuchar el podcast, es del lugar, por ejemplo, no solamente iría a entrevistar, por ejemplo, a ver, es que ahorita estoy inventando,
a un señor que tiene un puesto en el mercado, pero que además en su tiempo libre es el que, ¿qué puede hacer? Es músico, ¿no? Por decir algo. Y entonces ahí tal vez ese señor va a ser el destinatario, pero también es parte de, al nada más irle a preguntar cosas. Por eso creo que sí es muy interesante el asunto. Y entonces, por un lado, estoy contando otras cosas que pasan en el lugar donde los medios tradicionales siempre nada más ven robos, pero por otro lado también estoy haciendo partícipe a mi audiencia, porque esto seguro no le va a interesar a Televisa ni a la mayor parte de gente, ¿no? O sea, y también, eso también es importante, pensar que no, lo que vamos a buscar no es más views, o sea, porque es caer en lo mismo del rating. Tenemos que entender, bueno, yo creo que en este tipo de medios no se pueden evaluar por views, por cantidad de visitas, por likes, no va por allí, ¿no? Va más bien cuando alguien en la calle te dice, oye, escuché tal cosa, o te escribe en un correo electrónico, y tal vez es tu único, es la única persona, ¿no? O sea, es tu única audiencia, es de 2 o 3 personas, pero creo que no importa, y no tenemos que evaluar estos proyectos por número. No es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa, ¿no? Gracias, Ejecal. Ale, tenías una pregunta ya en el chat, no sé si quieras hacerla, por favor. Sí, lo que yo preguntaba es, ¿cómo hacer que mi comunidad tenga una mayor participación social para el desarrollo de un medio de comunicación alternativo? Sí, bueno, también es así como la autogestión, o sea, lo económico es complicado. A veces la participación suele ser complicada, porque lo que diría así como en términos un poco más simples de receta sería, uno, no creer que somos supermanes o superwoman, porque a veces llegamos desde afuera, o a veces estamos ahí adentro si somos parte de la comunidad, y creemos que porque tuvimos formación universitaria o porque tenemos ciertos conocimientos, somos los que vamos a resolver todo. No, yo creo que de entrada el primer paso sería humildad, y también no caer en el asistencialismo. O sea, un poco les cuento porque yo trabajé en otros proyectos donde iban más por allá y vi que no funcionaron. Y en el rancho justamente así lo hacemos. En el rancho no buscamos ayudar a la gente de la obrera, que sería buenísimo, pero somos más modestos y lo que buscamos es ayudarnos a nosotros mismos. Darnos las palabras a nosotros, que también tenemos un montón de problemas, que muchos no tienen empleos precarios, como todos los jóvenes o no tan jóvenes, adultos jóvenes, podría decir. Como todos los adultos jóvenes, pues está re complicada la cosa, ¿no? O sea, las chambas son precarias, y entonces, si de por sí tú la tienes difícil, ir a una comunidad como para resolver la vida, creo que no siempre es la mejor forma. A veces hay que ayudarse a nosotros mismos en colectivo, ¿no? O sea, no en términos individuales, sino pues a tus pares, a los que tienes más cercanos. Ahora, si ya vives allí, pues pensar que primero que no se va a resolver nada, o bueno, o que tú con tu proyecto en medio no va a resolver todo, pero sí que puede intervenir y hacer ciertas cosas diferentes, ¿no? Eso sería uno, la humildad. Dos, creo que también es importante el que siempre quede claro qué gana cada quien. Eso es muy importante, porque a veces nosotros llegamos a hacer proyectos comunitarios y decimos, ay, es que como yo te voy a ayudar. Sí, está aquí mi hijo, así es que me disculparán. No te preocupes, saludos al pequeño. Y entonces, ese asunto de ser muy sinceros y claros de qué gana cada quien. Por ejemplo, a veces pasa eso mucho en la academia, donde llega alguien a hacer una tesis y dice, ay, es que mi investigación les va a dar mucho a ellos y voy a cambiar su situación. Pero a veces quien gana más es el tesista, porque pues con eso ya liberó su tesis, o ya hizo su servicio social. Y entonces, al otro no, a veces no, ni regresas a decirle gracias, o ni regresas a darles un ejemplar de la tesis, o acabó tu servicio social y ya, ¿no? Entonces,
y uno cree que hizo el trabajo comunitario. Por eso hay que tener desde el principio que uno va a trabajar, si llegas desde fuera o si estás adentro de tu propia comunidad, dejar muy en claro qué es lo que va a ganar cada quien. Es decir, yo voy a titularme y voy a obtener un título universitario con el trabajo de tantos meses. ¿Y ustedes qué van a obtener? Y a cambio les voy a dar y decir exactamente qué se va a dar, ¿no? ¿Qué se va a ganar? También el asunto de los dineros, ¿no? A veces se obtiene un fondo, una beca, algo así, con lo que uno más o menos va a vivir unos 6 meses y uno cree que le vas a resolver la vida a la comunidad y ni siquiera eres sincero y le dices que tú que fueron, ¿qué? 40,000 pesos, ¿no? El fondo y que se va a gastar. Creo que ahí es muy importante decirlo siempre, tener como mucha sinceridad, transparencia, o nada, o ser sinceros y decir, a ver, esto lo hago por amor, por corazón, realmente yo no estoy obteniendo nada, le entras, ¿no? A un proceso así. ¿Por qué? Porque, pues, para empezar, así matamos tiempo en cuarentena, y nos hacemos una serie de podcasts, ¿no? ¿Te gustaría entrar en eso? Y se van sumando, ¿no? Creo que a veces también tiene que ver con la utilidad, ¿no? Entonces, como ya el tercer elemento, así como el primero sería ser humildes, el segundo sería poner en claro qué gana cada quien. El tercero, muy importante como recomendación, sería que sea útil. A veces uno tiene como unas ideas así muy desde el arte y decir cosas muy abstractas, pero tal vez nuestro medio de comunicación es más práctico que den los mensajes, no sé, ahorita no se me ocurre nada, pero una cosa más útil y un poco pensando, por ejemplo, en los medios de las comunidades indígenas, las radiobocinas donde se dan todos los anuncios, ¿no? Más banales, o un poco también lo que se comentaba sobre la tiendita. Tal vez lo importante es informar que ya salió el pan, ¿no? y nosotros pensábamos en una cuestión hiperartística, pues pueden convivir las dos cosas, ¿no? Pero también sería importante que sea funcional. Yo creo que mientras más funcional sea, o sea, útil para mucha gente, se jala a más comunidad que si lo veo nada más desde mi perspectiva como, ¿no? Muy desde lo que uno cree, ¿no? En ese sentido también se acerca mucho a lo de la empatía. La empatía también tiene que ver con este asunto de ponerse en los lugares de todos, no solamente de el mío, universitario, o artista, o comunicador, sino el de la señora que vende frutas, el niño, y ahí incluso entran géneros importantes, o poblaciones que no son atendidas como los niños, ¿no? O sea, a veces igual el asunto de las infancias es como muy interesante trabajar y no se había trabajado, ¿no? Entonces, más o menos es por ahí. Gracias. Gracias. Por aquí justo, qué bueno que ahora tocas el tema de la empatía. Por aquí, Jacqueline, dice ser empáticos, y ponerlos en su lugar, conocerla, ganarnos su confianza, justo lo que mencionas. Y Karin tiene otra pregunta y creo que se puede unir un poco. Yo también tenía otra, pero las unimos para ya no quitarte más tu tiempo. Karin dice, teniendo en cuenta que hay que hacer diferencia frente a los medios populares como proyectos independientes, ¿qué información consideras prioritaria? ¿Qué es lo que a ti te interesa en transmitir? Y a mí me gustaría unir esta pregunta con tu proyecto, en el proyecto en que colaboras en el canal de TV Comunitaria. No sé si nos puedas compartir un poco más de él. Por ahí yo les contaba, no sé qué tan verdad sea que solamente hay 3 concesiones de tele comunitaria en México y ustedes tienen una. ¿Qué tan cierto eso? ¿Podrías darme la razón o desmentirme? Y bueno, que nos platicaras un poquillo más sobre ese proyecto que me parece muy interesante. Sí, el proyecto se llama COA TV. Igual de una vez adelanto sobre el asunto de la concesión. No, estamos en eso. Apenas la convocatoria salió. Sí, solamente hay 2 otorgadas, una en Guerrero y otra en Michoacán. Pero pues es interesante cómo a veces el marco legal abre espacios
Y aquí, bueno, ahí está la oportunidad. Nosotros vamos a postular, a ver, ojalá que que nos la otorguen, pero bueno, el proyecto tiene, creo que 4 años en de televisión. Surgió en el Rancho Electrónico. Nosotros veníamos trabajando por 2 vías. Una en la que yo estaba era el asunto del cine. Primero empezamos haciendo cine documental y cine de ficción, todo con software libre. Y habíamos dado muchos talleres, después también hicimos cosas de experimentación audiovisual, hicimos como varias cosas. Pero nos dimos cuenta que estaban atorados nuestros videos en la distribución, ¿no? Que de alguna forma no bastaba únicamente con hacer de una forma diferente, o sea, con software libre, el audiovisual, sino que habría que distribuirlo de forma diferente. Y por otro lado, había otro grupo de gente que estaba trabajando con el streaming con software libre, ¿no? Y ellos más bien lo que apoyaban era en hacer transmisiones en vivo de eventos y cosas así. Entonces, en algún momento llegamos a juntarnos dentro del mismo rancho, porque el rancho es muy diverso, ¿no? Hay talleres de todo tipo, les comentaba. Y decidimos, pues, ¿por qué no hacer un canal de televisión? Y justo también en ese momento ya estaban transmitiendo algunas cosas, el Laboratorio Popular de Medios Libres, que tenía la sede en un espacio Ocupa, en el Chantiolín, en ese momento. Y ellos ya estaban haciendo televisión, pero lo transmitían desde Facebook. Y bueno, como nosotros sí somos muy radicales en cuestión de plataformas, pues dijimos, bueno, nosotros lo podemos hacer sin Facebook, todo con software libre, y unimos fuerzas y bueno, nació Coa TV. Desde entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues por un lado, transmitimos, digamos que cuando yo les decía que sea útil para su comunidad, el servicio que damos a la comunidad del rancho es transmitir los eventos, ¿no? Entonces, antes cuando se hacían en el espacio, antes de la cuarentena, pues poníamos nuestras cámaras ¿no? Y lo transmitíamos en vivo con varias cámaras, le hacíamos cierta producción a conversatorios, ¿no? A conferencias, talleres, ese tipo de cosas. Pero no solamente transmitimos esos eventos, sino también audiovisuales, ¿no? Entonces hay un programa, por ejemplo, que se llama Segmento Podrido, que es un programa dentro de Coa TV que tiene una perspectiva muy punk, muy anarcopunk, y un poco como desde esa idea y desde esa estética, retransmiten o buscan un montón de materiales de gente que hace audiovisual en México y en otros lados, y los retransmitan y los entrevistan, ¿no? Entonces ese es un programa. Hay otro programa que se llama El Retorno de las Radicales, y ahí es un programa en formato radiofónico, pero que en la imagen le metemos ahí videos, ¿no? Y cosas ahí más experimentales, pero en el fondo lo importante de la estructura es como de radio, ¿no? Como si fuera de un programa de reflexión donde tenemos un tema y a partir de ese tema, pues las personas que asisten dan comentarios, opinan, ¿no? Y generan ahí una reflexión colectiva, pero generalmente los temas son sobre cuestiones que estamos trabajando, ¿no? Sobre obsolescencia programada, por ejemplo, ¿no? Sobre cuestiones que le dan sentido a la gente del rancho y del movimiento del software libre y del hacktivismo y de todo eso. Entonces van por temas así. También tenemos otro programa que es de videotutoriales, que se llama Construyes tu tele, y ahí lo que hacemos es subir tutoriales de software libre, ¿no? Y generalmente de creación audiovisual. Entonces, pues ahí enseñamos a utilizar softwares libres para editar video, para editar audio, para hacer transmisiones, como ese tipo de cosas. Entonces, sí, un poco al final, ¿qué construimos como Coa TV? ¿Qué representación construimos como Coa TV? Pues un poco que el hacker no es el pirata informático, ¿no? No es el que te roba los datos, sino es una comunidad bien diversa donde por ejemplo, que la tecnología no es únicamente, ¿no? las computadoras y los celulares. O sea, hay como varios principios que son recurrentes en nuestros programas, y que van construyendo un relato más grande, ¿no? Sobre nuestra comunidad, que es un poco que es del rancho electrónico, donde trabajamos con estos temas. Entonces, un poco es esto. Igual les pongo la dirección ahí en
¿En qué consiste? Pues tenemos un navegador, un flujo, que en alguna época tenía 24 horas de transmisión. Ahorita está como apagado, pero a veces se reactiva cuando estamos transmitiendo. Que es como un stream en vivo, pero también obviamente está a demanda, ¿no? O sea, donde uno puede pinchar y ver diferentes programas. Entonces ahí les pongo la dirección de CoaTV. Y bueno, eso, estamos sí en este proceso de la petición de la concesión ante el IFT y a ver qué tal nos va, porque pues sería la primera televisión en la Ciudad de México, ¿no? De uso social comunitario. Y eso también es importante como entenderlo. Existe esa posibilidad, ¿no? Que igual es como poco explorada, pero en la ley está. O sea, son otros los requisitos que les piden. Y además no es porque nos lo dieron de a gratis o como una dádiva de la institución o del gobierno. Fue toda una lucha de varias organizaciones para que se reconocieran tanto a las radios comunitarias como también, que fue la sorpresa, a las televisiones. Solo que como en México no había televisiones, pues por eso no ha arrancado tanto, ¿no? En cuestión de radios, pues sí, había todo un movimiento más, mucho más amplio, pero pues ahí está el uso social comunitario y el social comunitario indígena pues en la norma, en la ley. Y bueno, también recordar que, por ejemplo, en la Ciudad de México, hasta donde sé que está en operación, pues Radio Violeta, ¿no? Es una radio que utilizó esa figura de uso social comunitario. Es una radio feminista hecha por unas morras súper buenas, bien luchonas, que yo admiro mucho, ¿no? Y que es la primera concesión que se dio en la Ciudad de México, ¿no? Para un grupo de mujeres para hacer Radio Violeta también, que es un proyecto interesante. Muchas gracias, Eje. Y bueno, sí, ahí les recuerdo, ahí está el link, nos dejó Eje el link en el chat de CoaTV. Y bueno, si alguien más tiene otra pregunta, algún comentario que quiera hacer o si no, pues nada, agradecerte, Eje, por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros, con nosotras este día y por alimentar la charla de una gran manera y alimentar este tema, ¿no? Que ciertamente es muy importante y que, vaya, con tu participación, pues no pudo haber quedado mejor explicado, ¿no? Y bueno, ¿tienes algún comentario, Juan? No, agradecerte de nuevo, Efecat, de parte de todos, de aquí, los que estamos presentes, del colectivo, y pues igual estaría bien que algún día podamos colaborar todos, ¿no? Igual ahí que quede la invitación para todos, y pues muchísimas gracias que nos acompañaste. Igual después cuando hagamos los productos, porque pensamos hacer un podcast entre todos, te comento que la mayoría de los que estamos aquí, pues somos de diferentes estados. Bueno, nosotros somos de la Ciudad de México, pero igual la convocatoria agarró a personas de varios estados, entonces igual te compartiremos el trabajo que vamos a hacer. Claro, lo podemos transmitir en CoaTV, ¿no? Aunque sea televisión, pues justamente lo que ha pasado, no solamente con los medios comunitarios, sino en general hasta con los privados y comerciales, es que los formatos se están diluyendo, ¿no? Entonces, hasta sería un buen experimento transmitir su audio con otras imágenes, ¿no? Entonces, o incluso entrevistarles, ¿no? O sea, generar un producto nuevo, ¿no? O sea, a partir de una entrevista con ustedes y después lanzamos en fondo negro los audios para que se concentren nada más en el sonido. Hay mil formas de experimentar y justamente los medios comunitarios, los medios desde abajo te lo permiten, o sea, se vale romper todo porque no hay un dueño, no hay alguien que diga que solamente se tiene que hacer así. Claro. Entonces sería increíble que podamos sus productos pasarlos por allá y también decirles que justamente el movimiento de los medios comunitarios, de los medios libres desde abajo, pues se hace en comunidad. Y la comunidad se hace cuando tenemos este tipo de encuentros, ¿no? Por eso yo acepté muy gustoso. De alguna forma creo que lo interesante sería que sigamos en contacto y que
todas y todos se sientan en la libertad de seguir contactándonos. Creo que eso es importante porque de alguna forma yo creo que todos aprendemos juntos, y también para mí me ha quedado muy claro en todos estos años que nadie es lo suficientemente novato, ¿no? O nadie es así como demasiado nuevo o demasiado joven. Todos pueden hacer, desde la edad que tengan, desde el lugar en el que estén. Si es la primera vez que agarran un micrófono, una cámara, pueden hacer cosas que tal vez alguien que lleva años ya viciado y que ya tiene el Canon así, no lo hace. Entonces, pues bienvenidas y bienvenidas a esta aventura que es hacer medios desde abajo, y mil gracias por la invitación. Gracias, y pues entonces experimentemos todos, como lo habías dicho, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, y pues esta sesión pues va a terminar así. Nos despedimos de todos, que estén muy bien. Mira, algo muy importante, que ¿cómo te pueden encontrar en Facebook? A ti o los proyectos. Sí, si perdón, es que tienes pero Facebook. sí, no tengo. Los hackers a veces no tenemos Facebook, algunos compas sí, pero yo no, y el proyecto no. Pero por correo electrónico, ¿no? Igual se los pongo aquí, que es boox@riseup.net. Por correo electrónico, y bueno, en Coa TV. También en Telegram. Coa tiene Telegram. Déjenme copiar el link. Creo que lo más cercano a las redes más populares es Telegram. Entonces ahí está el Telegram de Coa, y está también mi correo electrónico para cualquier cosa. Y pues seguimos entonces en contacto. Mira, Pues gracias. te están preguntando que por qué no tienen redes. Bueno, no, es que es importante. Sí, bueno, parte del movimiento hacker, cuando hablábamos del software libre y de la búsqueda de la autonomía tecnológica, tiene que ver con esta crítica. Así como hacemos la crítica a los medios de comunicación, ¿no? A Televisa, a Imagen, Multimedios, a TV Azteca, existen unas empresas hipermonopólicas que ya se comieron a muchas otras empresas chiquititas, y lo que están haciendo es concentrando un montón de poder, y es mucho poder porque son los datos. Lo que hacen, porque Facebook no nos cobra, tampoco nos cobra Google, y nos da un montón de servicios de transmisión en video, bla, bla, de almacenamiento. Y si se preguntan cómo es que obtienen recursos, pues, y por qué están en la bolsa de valores con tantas ganancias, es porque procesan los datos personales. Y procesar los datos personales es, pues, hacer dinero, extraer valor de todas sus interacciones, de todas sus búsquedas, de sus formas de comunicación. Y bueno, entonces, como somos muy críticos de ese modelo, y lo que buscamos es justamente también la diversidad, o sea, mostrar que hay otras formas de hacer las cosas, de transmitir, de hacer amigos, de compartir fotos. Hay muchas otras herramientas que tienen que ver con otros proyectos que se organizan de forma diferente, ¿no? Desde la autogestión, desde la horizontalidad. Y eso también pasa, así como pasa en los medios de comunicación, ¿no? También pasa en las tecnologías, y también pasa en todo, ¿no? En la industria alimentaria, todo tiene una alternativa. Y bueno, así como hay alternativa para esas cosas, también hay para la cuestión tecnológica, ¿no? Para las redes digitales y las redes sociales. Y bueno, es uno también de los principios del movimiento hacker, ¿no? En el que yo participo. Gracias, ¿qué tal? Sí, porque es importante entender las razones, porque luego existe mucha como estigmatización y no, que los hackers, y porque pues, justo lo que mencionabas hace ratillo, ¿no? Que eran como algo que solamente se dedican a hackear y a robar información, ¿no? Y va mucho más allá de eso este término, ¿no? Y qué bueno que hiciste énfasis en eso, porque pues también lo hemos platicado un poco por aquí. Pero bueno, si ya no hay más que decir, pues muchas gracias a todas, a todos por asistir a esta sesión, por tomarse el tiempo en domingo. Yo sé que muchas veces es difícil, pero bueno, qué bueno que estamos por aquí. Y de nuevo, gracias Hecatl por estar con nosotros, con nosotras, y nada, qué bueno que
que planteamos esto, ¿no? De construir desde lo comunitario y desde también subalterno y desde lo independiente, desde lo libre y desde todo, desde donde podamos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a todas, a todos y nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Ahí estamos en contacto del grupo de WhatsApp. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos. Saludos, un abrazo Gracias, a todos. chicos. Buenas noches. Ay, gracias. Gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Ay, gracias. Gracias, me encantó. Hasta luego. Qué chido.